nos aventuramos a Egipto. Un país donde el misterio, las maravillas, pero sobre todo la historia de la humanidad nos tiene mucho por ofrecer. Y queremos mostrarles que si viajan para allá pueden ver mucho más que solo las pirámides. Egipto es un país que se encuentra al norte de África y en la actualidad profesan la religión musulmana, pero han pasado por muchas etapas, desde faraones, romanos, mongoles y muchas más potencias que quisieron conquistar su próspera tierra. Y a pesar de que la mayor parte del país se encuentra entre el desierto, su actividad económica se concentró en las orillas del río Nilo, que recorre de norte a sur el país. Nosotros hicimos un recorrido del centro al sur del país y luego volamos al Cairo, que se encuentra hasta el norte. Nuestra primera parada por el país africano fue en la ciudad de Hurghada, comparada por nuestros guías como el Cancún o el Acapulco de Egipto, ya que una gran cantidad de turismo los visita en verano por las playas cristalinas y los arrecifes de coral más grandes del mundo, junto con el de Yucatán y Australia. Al llegar al aeropuerto internacional de Hurghada, lo primero que hicimos fue comprar una tarjeta SIM con datos para poder estar comunicados y ver los mapas. Nuestra recomendación Love Adventures es que al llegar a cualquier país busques desde el aeropuerto comprar una tarjeta SIM. Esto te ahorrará bastante dinero. Nosotros contratamos con la empresa Orange y nos costó 20 euros por 30 días y con internet de 18 GB. Llegamos más o menos a las 4 de la mañana y esto nos permitió visitar la mezquita más grande de la ciudad a la hora del primer rezo. Bueno, pues estamos en el Acapulco de Egipto. Hurghada. Les muevo las pancitas, Y así son las olas aquí. Fuertísimas. Uno no se puede meter. Exacto. Hay que tener mucha precaución porque lo pueden revolcar. Esta la llaman la playa del revolcadero. No hemos dormido hasta el momento desde antier. Hemos dormido acaso una hora. Por lo mucho una hora, no nos hemos cambiado. De hecho, ahorita son las 7 de la mañana. Todavía no hemos podido hacer check-in en el hotel. Estamos esperando, afortunadamente no hasta las 12, hasta que den las 9 para poder hacer el check-in. Pero súper amables, son ya muy pudimos cálidos. Desayunar. Ya nos dieron desayuno, nos dejan estar en las instalaciones esperando a que se pueda hacer el check-in. Y bueno, la verdad es que la gente aquí ha sido muy amable. Empezamos el día de ayer a las 9:30 de la noche. Llegamos al aeropuerto de Estambul. Estuvimos 4 horas esperando nuestro vuelo, que salió como a la 1:30 de la mañana, con destino a Hurghada, Egipto. No esperábamos venir No. a Hurghada más que de paso, pero afortunadamente nos vamos a quedar 2 noches. Por una feliz confusión, vamos a disfrutar de 2 noches aquí. Pues nos sacrificamos, pues qué. El mar aquí se ve increíble. Está súper tranquilo, está muy transparente, muy transparente, y se puede ver hasta 20 metros de profundidad. Bueno, según nuestro guía, el Mar Rojo tiene uno de los arrecifes de coral más hermosos del mundo, compitiendo con el de Australia y de la Riviera Maya. Según él, bueno, nos comentan que varios turistas que han venido comparan cualquiera de los 3 y dicen que este es el más hermoso porque el agua es muy cristalina. Se alcanza a ver más vida marítima y de diferentes especies. Después de descansar un par de horas, nos fuimos a comer al puerto, a un restaurante italiano que nos recomendó el guía, y tomamos un barco que nos permitió ver el hermoso arrecife del Mar Rojo. El Mar Rojo es llamado así ya que al tener aguas cristalinas se permite ver los arrecifes de coral, y estos, al tener un color rojizo, refleja su brillo en la superficie, dando este cálido color en el agua.
El barco tenía una sección encubierta con fondo de cristal para poder ver las diferentes especies marinas, entre las cuales pudimos ver peces cebra, loro, pez globo, picasso, mariposa, ángel y hasta una morena. Dato Love. El pez mariposa es un pez color amarillo que siempre nada con su pareja, y cuando uno de los dos se muere, el otro muere a los pocos días de tristeza. Después de un rato nos dieron un snorkel y pudimos nadar en el frío Mar Rojo. Nadar en este mar es bastante sencillo, ya que por los altos niveles de salinidad flotas más fácil. Este tipo de cosas son las que te toman por sorpresa en la vida, pues nunca imaginamos de niños poder nadar a más de 12,000 kilómetros de distancia de nuestra casa. Y con esto terminamos nuestro primer día de experiencia por Hurghada. Al día siguiente fuimos a buscar algo de desayunar ya que se nos había pasado la hora para tomar el del hotel. Al caminar por las tiendas afuera del hotel empezó lo que nos perseguiría el resto del viaje. Vendedores. Un chavo nos hizo la plática y cuando menos nos dimos cuenta ya estábamos en su tienda tomando té con mascarillas puestas en la cara y al final nos convenció para comprar tratamientos faciales a un precio algo elevado. Pero fue nuestra primera lección de compra en Egipto. Recomendación Love Adventure. Ten cuidado con los vendedores, ya que harán cualquier cosa para llamar tu atención. Es muy difícil salir de una tienda una vez que estás adentro, y considera que en Egipto es muy común la cultura del regateo, por lo que no te sientas mal por regatear, ya que si no lo haces seguramente pagarás 4 o 5 veces más por lo que compras. El guía nos dio la opción de disfrutar el día en el spa del hotel e ir al museo de Hurghada o tomar un safari para conocer la vida en el desierto de las tribus, en este caso con los nómadas o también llamados beduinos. El manejar en el desierto es toda una experiencia y en este safari se nos acomodaron hasta las ideas. Partimos 3 todoterreno a la mitad del Sahara Oriental para conocer sobre cómo se vive ahí. Dato Adventure. Aunque siempre lo escuchamos, en realidad está mal dicho el desierto del Sahara, ya que la palabra Sahara significa desierto. La arena del Sahara Oriental está formada por un granito rosado, arena de mar y montañas rocosas. Pudimos escalar una de ellas y las vistas son espectaculares. Pero al bajar, muchos se cayeron ya que es una aventura deslizarse para bajar de la montaña. Y además, la arena se te mete por todos lados. Aquí es una conchila. Porque hasta aquí llegaba el Mar Rojo. Estamos muchos kilómetros al centro, pero hasta acá llegaba el Mar Rojo. Nos adentramos más en el desierto y finalmente llegamos a la tribu para conocer a nuestros anfitriones. De gran lujo. Los beduinos o moradores del desierto se dividen en tribus nómadas que van en busca de agua en oasis para asentarse temporalmente y sobrevivir. El desierto oriental tiene muchos deslaves por sus cambios drásticos de clima, de temperaturas muy altas en la tarde a temperaturas congeladas en la noche, lo cual provoca un deterioro en las rocas. Por ello, los beduinos no ocupan estas rocas para hacer sus casas, sino que las hacen de palmeras y madera. Ellos se encuentran comida y suministros por medio de la caza y el trueque con tribus que se encuentran. Y ellos buscan su pareja en otras tribus. Dato Love. Los beduinos, al tener las mujeres su primer regla y los hombres más de 15 años, pueden casarse. Y para esto, el jefe de la tribu
tiene que acordar con el jefe de la otra tribu una reunión con los padres, y en la reunión la chica prepara té. Si este es amargo, quiere decir que de forma indirecta no acepta al pretendiente para casarse. Si es dulce, entonces es aprobado y se lleva a cabo. Los beduinos son originarios de Arabia Saudita, bajaron por la península de Sinaí y actualmente se encuentran distribuidos hasta Marruecos. Dato Adventure. Los beduinos no tienen acceso a medicinas o vacunas, por lo que para evitar enfermedades a los bebés los preparan de la siguiente forma. Cuando una mujer está embarazada durante las últimas semanas, juntan serpientes y escorpiones para quemar el veneno y la piel, que hechos cenizas, se untan en el pezón de la mamá y amamanta de esta forma al bebé para crearle resistencia. En este lugar, el guía nos dio una estupenda explicación del territorio egipcio. Egipto está dividido en 4 secciones: el Sahara Oriental, donde nos encontrábamos, el Sahara Occidental, la península de Sinaí y el delta con el Valle del Nilo. Al norte de Egipto se encuentra el mar Mediterráneo. Del lado del Sahara Oriental, en el este, se encuentra el Mar Rojo y Arabia Saudita. Al sur se encuentra Sudán. En la península de Sinaí se encuentra el Golfo de Suez y el Golfo de Aqaba. Y al oeste Libia. El Sahara Occidental representa un 68% del territorio, el Sahara Oriental un 22%, o sea que el 90% es puro desierto. La península de Sinaí abarca un 6.5% y el delta junto con el Valle del Nilo solo son un 3.5%. A pesar del pequeño porcentaje en territorio, el delta y el río Nilo son la base de Egipto, ya que es donde se encuentra concentrada la mayor parte de la población y gracias al río Nilo es que en este territorio pudieron crecer varios imperios. Nuestra experiencia incluía una rica comida al estilo beduino, acompañada del tradicional pan pita o pan árabe, del cual nos mostraron cómo lo preparaban. Al finalizar los deliciosos alimentos, nos llevaron a conocer los oasis que dieron pie a este asentamiento temporal y nos explicaron que les quedaban 2 meses en este lugar por la cantidad de agua. Apreciamos un bellísimo atardecer en el desierto a unos kilómetros del campamento y nos fue posible descubrir un silencio absoluto, ya que en este punto del camino no había nada más, ni siquiera sonido del viento. Para finalizar el día tuvimos una excelente velada en una hoguera acompañados de un rico té típico de dátiles, la luz de las estrellas y la tranquilidad que el desierto te puede obsequiar. Así termina nuestro breve recorrido en Hurghada, pero damos inicio a todas las aventuras relacionadas a la antigua cultura egipcia. Acompáñanos a lo largo de 6 videos que te mostrarán historia y leyendas de este impresionante país. Suscríbete para recibir notificaciones cada que subamos video. Nos vemos en el siguiente Love Adventures.